Les voy a invitar, hermanos, a que tomen sus Biblias. Vamos al libro de Juan. Estamos actualmente en esta serie hermosa del Evangelio de Juan. Estamos viendo todo lo que el Señor quiere que veamos sobre la vida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan, el que andaba ahí a su lado, el que estaba, él así mismo se autonombró el discípulo amado, ¿sí? Como si Dios le amara mucho más a los demás. Pero bueno, él dijo básicamente, yo le conozco más que cualquier otro y esas son las cosas que deberíamos saber sobre su vida. Nosotros creemos que Jesús es el camino de la vida eterna, ¿sí o no? ¿Creemos que Jesús es el único camino o que solo es un camino a la vida eterna? La Biblia enseña claramente que solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. Pues una clave que deberíamos saber es que Jesús es el Salvador del mundo entero, no solo para los colombianos aquí en Bucaramanga, Santander. Amén. Jesús es el Salvador del mundo. ¿Pueden decir eso? Jesús es el Salvador del mundo. Otra vez con convicción, Jesús es el Salvador del mundo. Si creemos esto, debería cambiar todo en nuestras vidas, porque si Jesús es el Salvador del mundo, el mundo debería saber sobre ese Salvador, ¿sí o no? Jesús tuvo por necesario, aquí en este contexto, estamos en Juan 4, dice que Jesús tuvo por necesario pasar por Samaria. Él estaba en una región y tenía que pasar a otra región y por lo general los judíos tenían muchas cosas en contra a un pueblo que se llamaba los samaritanos. Los samaritanos eran como un pueblo mestizo, una mezcla entre los judíos y las naciones paganas. Y desde el Antiguo Testamento, como en los días de Esdras, Nehemías y después del exilio, vemos que hay riñas entre esos dos pueblos, hay conflictos entre ellos dos. Y Samaria está en medio de lo que constituye Israel. Pero los israelitas, los judíos, en lugar de pasar derecho así para llegar de Jerusalén a Galilea, tenían que hacer una vuelta muy larga porque ni siquiera querían pisar la tierra de los samaritanos. Ellos añadirían días a su viaje a pie para no tener que tener tanto contacto con los samaritanos. Imagínense. Estamos hablando de un racismo, una xenofobia bastante extrema. Es decir, que los judíos nunca querían hablar con ellos, pero Jesús dijo, yo tengo que pasar por Samaria. Y como vimos hace 8 días, él tuvo un encuentro ahí con una sola señora. Pues yo creo que muy claramente el propósito de Jesús era hablar solo con esta señora, porque por medio de esa señora muchas otras personas creerían, muchas otras personas samaritanas. ¿Se acuerdan un poco de cosas sobre esa señora? Era primero una señora y los hombres rabinos, los maestros como era Jesús, los líderes religiosos no tenían mucho contacto con las mujeres. Aparte de eso, era una mujer samaritana. Ya establecimos que no había contacto entre los judíos y los samaritanos. De hecho, esa mujer dice, ¿por qué me estás hablando? Siendo tú judío y yo samaritana, pues no tenemos nada que ver. No hay que estar hablando. Y Jesús comienza a hablarle, intenta llevarle a una realidad muy importante que es la salvación. Pero además de ser mujer, además de ser samaritana, esta mujer era una samaritana pecadora, tenía muchos maridos, tenía 5 y estaba conviviendo con un hombre, estaba en una unión libre con un hombre que no era su marido, no era su esposo. Y eso en sí era causa por un desprecio de todas las personas de la sociedad ahí. Ni siquiera las otras mujeres tenían contacto con ella. Iba a mediodía a solas a un pozo para sacar agua. ¿Quién hace eso? Solamente los que no quieren ver a nadie más. Lo hacía a solas y ahí Jesús dice, yo tengo que pasar por Samaria. Él quiso encontrarse con esta mujer, la más despreciada de todas. Él quiso revelarse a ella primeramente como el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. En este Evangelio de Juan vemos que por primera vez Jesús se revela muy abiertamente diciendo, yo soy el Mesías, el Cristo, yo soy ese Mesías tan esperado. Él quiso enseñar a sus discípulos, los que estaban andando ya con él, una lección muy grande para abrir sus ojos hacia la necesidad del mundo entero. Amén. Así, con ese contexto vamos a la mitad de la historia, a Juan capítulo 4 versículo 25.
y vamos a leer hasta el versículo 42. Dice así, Juan 4:25. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Imagínense. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, porque aún no habían comido, imagínense. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra, por tu salvación. Gracias porque tú eres fiel, y aun cuando las cosas en la vida se ponen un poco caóticas, tú estás ahí a nuestro lado, Señor. Y sobre todo, gracias por la salvación, que ahora nuestra vida eres tú. Tú eres todo lo que somos, Señor. Y ahora hay que aprender a caminar en ti, hay que aprender a vivir en ti, hay que aprender a ver al mundo como tú lo ves. Señor, ayúdanos a no amar al sistema del mundo, pero amar a las personas del mundo como tú las amas. Ayúdanos a no enredarnos con los negocios del mundo, con las cosas del mundo, con el materialismo, pero a buscar a las personas, porque tú quieres salvarlas, Señor. Tú eres el Salvador del mundo. Señor, que salgamos de aquí esta mañana con esa profunda convicción de que el mundo entero necesita escuchar de ti. Y si hay alguien aquí hoy que aún no ha nacido de nuevo, aún está jugando de pronto con la religión, contigo, con estas cosas espirituales, que hoy mismo, así como la mujer samaritana y todo el pueblo de donde ella venía, podrían descubrir que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Cambia vidas, Señor, transfórmanos, te glorificaremos. En tu nombre te lo pido. Amén. En este contexto, Jesús aclara varias cosas sobre quién es y qué ha venido para hacer. Es un contexto clave para entender el propósito misionero de Dios. Pero ahí vemos varias cosas. Vemos 5 puntos que quisiera resaltar hoy de los textos que leímos. Primeramente, hay un ministerio transcultural. Un ministerio transcultural. ¿Eso qué quiere decir? Que la salvación no solo era para los judíos, y no solo es para nosotros. La salvación es para todo el mundo. ¿Amén o no? La salvación es para todo el mundo. Dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todo el mundo. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que son diferentes a nosotros, y hay algo en nosotros que realmente resentimos a esas personas. Puede ser que tú vives en un estrato 2 o 3 y ahí viene una persona de estrato 20 y uno dice: ay no, esa gente con toda la plata deben ser políticos o pastores. ¿Sí?
Y uno comienza no sé, a murmurar un poco contra ellos, y ahí vienen con sus carros del año y con su ropa fina y esto, y uno, como no sé, siente un poco de desprecio por esas personas. Y lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa con las personas de estrato alto. Uno viene de sus mansiones y luego ve una persona pidiendo plata en los semáforos. ¿Y qué hace? ¿O qué hacemos a veces? Si anda en carro, clic. Se sube las ventanas, no quiere hablar, no quiere tener ningún contacto. Se está andando por un barrio peligroso, por decirlo así, y uno siempre está mirando, pensando, ese tiene pinta de ladrón, ese también tiene pinta de ladrón, y uno anda así, ¿o no? Y comenzamos a señalar a las personas. Hay personas de otros países, los migrantes que vienen a este país o de otras partes del mundo, y uno escucha por el acento, dice, no, ellos no son de acá, vienen aquí es a robar a la plata de los colombianos que trabajamos duro, y ellos, ¿sí o no? Eso pasa. Hay personas con diferentes pintas de los colores, de diferentes colores de la piel. Eso pasa en todo el mundo, hermanos. Y hay mucho racismo, mucha xenofobia, muchas cosas que escondimos en el corazón. Y Jesús quiso revelar eso a los discípulos, diciendo que los samaritanos también necesitan saber del Salvador del mundo. Amén. Es más, ellos recibieron mucho más fácilmente esta salvación que los mismos judíos. La mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús, pero los samaritanos, ¿qué pasó? Al principio se asombraron de que un judío, un maestro, y más, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, viniera entre ellos, pero se gozaron mucho. Es más, que no querían que Él se fuera. Él se quedó ahí unos días, pero debemos aprender cómo alcanzar a las personas que son diferentes a nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, que los que tienen educación y los que no tienen educación, a sabios y no sabios, los que son de este pueblo u otro pueblo. Dice en el 15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los que no son judíos en esa cultura, la mayoría eran griegos, y dice, ellos también necesitan el evangelio, ellos también necesitan saber de Cristo, el evangelio también es salvación para ellos. Jesús modelaba un ministerio transcultural. Ahora, amigo, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Punto. Con alguien. Y una segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien que era muy diferente a ti? De otra generación, de otro estrato socioeconómico, de otro nivel de educación, de otra cultura, otro trasfondo religioso, otro partido político. Es difícil, ¿no? A veces nosotros creamos esas barreras y decimos, no, me cuesta mucho hablar con esa persona, pero también necesitan de Cristo. Jesús modelaba eso, dijo que yo voy a romper esas barreras, voy a llevar el evangelio a las personas que mi cultura, hasta mis discípulos creen las menos dignas, las personas menos dignas de recibir el evangelio. En primero de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay instrucción para el que es hijo de Dios a no seguir pecando. O sea, Dios debería cambiar nuestras vidas, como veremos ahorita en el siguiente punto. Dios debería cambiar nuestra forma de pensar y vivir y actuar y responder. Debería haber algo de cambio, pero también hay que entender que ese abogado que tenemos con el Padre, para con el Padre, el que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo, el que derramó su sangre por nosotros, no solo fue por nuestros pecados, sino para los de ¿quiénes? Los de todo el mundo. Hay una mentira que está flotando por ahí en algunas teologías diciendo que Jesús solamente dejó o derramó su sangre
para los que iba a salvar, y para todos no, solo para los que Él eligió. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Él murió por todos. Ahora no todos serán salvos. Y solamente será aplicado eso a los que creen, a los que se arrepienten y creen en Él. Pero Él murió por todos. Él dio su vida por todos. Él derramó su sangre por todos. Y hay que tener eso en nuestra mente, que hasta las personas que son tan diferentes a nosotros, Él también quiere salvar a esas personas. Él puede salvar a esas personas. Tengamos esta mentalidad. Así, otra vez con el apóstol Pablo, él modelaba esto como un gran misionero. Él dice en 1 Corintios 9, 19 en adelante: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía esta conciencia profunda que decía: todos merecen escuchar del evangelio. Y lamentablemente hay muchos que creerían, pero no han escuchado nunca el evangelio. Nadie nunca les ha dicho sobre el amor de Cristo. Nadie nunca les ha confrontado con la realidad del evangelio, porque saben que el evangelio nos ofende a veces. Nos ofende porque hay que admitir que somos pecadores, y nadie quiere decir eso. Hay que admitir que nosotros hemos fallado y no queremos admitir eso. Hay que admitir que necesitamos ayuda. Y eso es difícil para muchos de nosotros, pero como cristianos nosotros hemos descubierto esa ayuda, esa salvación, y hay que dejar que todos sepan de esa salvación. Dice Pablo: me he hecho judío a los judíos y gentil a los gentiles, como si estuviera bajo ley a algunos y como si no estuviera bajo ley para otros. ¿De qué está hablando aquí? Hay muchas cosas que nosotros colocamos como obstáculos, o la gente ve como obstáculos. Pablo aprendió varios idiomas y él hablaba en diferentes idiomas, pues fue una manera de aprender a alcanzar a más personas. Pero no solo eso, estudió la cultura de otras personas. Conocía su forma de vivir, su forma de pensar, su cosmovisión, para poder llegar desde ahí, llevarles a Cristo. Yo he dicho esto varias veces. Yo en toda mi vida, a mí me criaron en una iglesia, y gracias a Dios por eso me dieron buenos principios, y ahí eventualmente llegué a escuchar y creer el evangelio de Cristo. Fue una decisión personal, pero en ese ambiente a veces uno aprende muchas cosas que la Biblia realmente no resalta tanto. Una cosa es esto, una corbata. Saben que yo busqué por toda la Biblia cuando yo era joven, rebelde, y yo no quería ponerme corbata, y todo el mundo decía: tienes que ponerte corbata si eres un hombre de Dios. Entonces, listo, yo me pongo corbata, y yo buscaba y buscaba y buscaba, y no está ahí por ningún lado. Lo más parecido es cuando las personas se ahorcan. Entonces yo dije, pero entonces yo buscando ahí, ¿dónde está la corbata? ¿Dónde está el saco? Para las mujeres muchas veces dicen que tienen que usar falda o vestido, y bueno, si quieren usar eso no pasa nada. Pero decían que si una mujer se ponía pantalón, entonces eso es un pecado grave, y hasta se pierde la salvación o no tiene la salvación. ¿Han escuchado esas cosas? Yo buscando, yo no veía esas cosas. Pero yo veía principios que nos guían, y bueno, chévere eso. Pero Jesús no tenía un traje especial para predicar, ¿no? Él usaba ropa común. Entonces yo dije, no, pues voy a mirar cuál es la ropa común. Aquí en Colombia, digamos, los líderes de la sociedad, los que trabajan ahí, ¿qué ropa se ponen? Una camisa, jeans, a veces un polo, de vez en cuando una corbata. ¿Qué uso aquí en la iglesia? Jeans, una camisa, un polo, y de vez en cuando una corbata. Pero saben que cuando yo voy a una iglesia, me invitan a predicar, y ahí sí tienen la cultura de siempre ponerse saco, corbata y todo. ¿Saben qué me pongo? Saco y corbata. Yo no veo ningún problema con eso. ¿Para qué? Para poder predicar lo que dice la Biblia. Amén. Cuando tú hablas con una persona, toca pensar
cómo comunicarte con esa persona, cómo conectarte con esa persona para llevar a la persona a Cristo. Obviamente no pecar. Pecar sería malo, pues la Biblia no nos instruye a pecar para poder ganar a otros. Pero siéntate en la mesa con alguien que de pronto nunca vendría aquí para poder hablar con esa persona. Cuando estás ahí almorzando y de pronto estás en una mesa externa y pasan personas pidiendo comida, invítales a sentarse ahí contigo. Lo hemos hecho varias veces y muchas veces dicen, no, es solo una sopita y ya, o el dinero más bien. Pero por lo menos hagan la invitación de vez en cuando, dicen sí. De vez en cuando uno puede escuchar la historia de esa persona, de vez en cuando uno puede hasta llevar a esa persona a un conocimiento de lo que realmente necesita. No sopa que perece, sino sopa viva. Amén. El pan de vida, lo que es Cristo Jesús, el Evangelio. Jesús modelaba este ministerio transcultural. Número 2, vemos un testimonio de transformación. Un testimonio de transformación. Me encanta lo que se dice aquí de la mujer. Dice en el 28 de nuestro texto, Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y todo lo que había hecho no era bueno. Era mucho pecado, pero estaba feliz por eso, porque ella no tenía que pretender ser una persona que no era para poder ganar a Cristo, porque Cristo ya llegó a ella sabiendo todo lo que había hecho. Y dice, él ya sabía todo lo que había hecho y aún así me ofrecía esta salvación. Dice en el 40, entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, se quedó ahí 2 días, creyeron muchos más por la palabra de él. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer quiso ir a decirles a todos acerca de Jesús, tanto que, ¿qué dice ahí? Dejó atrás algo. ¿Qué dejó atrás? Su cántaro. ¿Qué es un cántaro? Era para sacar el agua del pozo. ¿A qué había ido esa mujer a mediodía al pozo? Para sacar agua. Y los pozos no estaban ahí al lado de la casa, tenía que caminar, tenía que atravesar el calor de esa tierra. Bravo el calor. Y llegó ahí y tuvo ese encuentro con Jesús y se fue a la ciudad olvidando de lo que había venido a hacer, porque ella tuvo una transformación de vida y va dando testimonio de esa transformación. Dice ahí: todos quedaron maravillados de su pasión, su declaración, especialmente a pesar de quién era. Imagínense ustedes, una mujer que es conocida como una prostituta, ahí anda en las calles. Ya es la más famosa de la ciudad, no sé cómo funciona todo eso, pero todo el mundo sabe, esa mujer es una mujer bastante suelta. Todos los vecinos saben qué hace esa mujer. Todos los familiares hasta han desechado a esa mujer. Todos los del barrio saben quién es esa mujer. Los hombres especialmente conocen quién es esa mujer. Y llega esa mujer diciendo: conocí a Cristo, me dijo todo lo que he hecho. Imagínense ser un hombre en esa tierra, de pronto un hombre que había andado con ella. Todo lo que has hecho, o sea, con detalles y todo. Y ella dijo: sí, pero aún así me amó, aún así me ofreció salvación, vida, aguas de vida, me ofreció vida eterna. Y aún así me dio un mensaje para poder compartir con ustedes. Yo no soy nadie especial, porque es Él y solamente Él. Ustedes vieran la transformación de la vida de esa persona y quedaron atónitos, no sabían qué decir. Entonces querían ver. Dice que muchos creyeron por su testimonio, pero muchos más creyeron por investigar lo que ella decía en su testimonio, los reclamos de su testimonio. Pero ni estos ni los otros hubieran creído si no fuera por ella. Esa ciudad de Sicar en Samaria, una ciudad, un pueblito, experimentó una transformación enorme por una mujer. Una mujer. Esa mujer menos indicada para el trabajo,
pero Dios la usó para poder alcanzar a un pueblo entero. ¿En qué momento puede alguien compartir su fe? Tiene que pasar primero por todo el discipulado, tiene que bautizarse, tiene que unirse a la iglesia, tiene que pasar también por el instituto, tener un certificado, un título, tiene que ir al seminario, tiene que tener un doctorado en teología para poder luego compartir su fe. No. Esta mujer, el mismo día que llegó a enterarse de quién era Cristo, es más, en la misma hora, ella fue a testificar a todo el mundo. Porque si alguien sabe, por lo menos lo más básico del evangelio, lo puede compartir con otros. Amén. Eso es lo que me encanta del evangelio, porque el evangelio no depende en nuestro conocimiento profundo, teológico. Deberíamos aprender. Tenemos aquí un instituto y a mí me fascina, me encanta enseñar teología a las personas interesadas, pero saben que muchas veces nosotros queremos llenarnos de teología y eso mengua a veces nuestro deseo de compartir el evangelio. No debería ser así, hermanos, amén. Entre más conocimiento debería haber más obediencia al mandato del Señor Jesús, de llevar la gran comisión, llevar a cabo la gran comisión, llevar el evangelio. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con otro lo que Jesús hizo por ti? Dice ahí, antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Eso está hablando de nosotros, los gentiles. Antes no éramos parte del pueblo de Dios, de Israel, de los judíos. Ahora sí. Antes no, ahora sí. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Y ahora hay que dar testimonio, hay que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por eso, amén. Así como esta mujer deberíamos tener un testimonio de transformación. Yo ya les dije que me criaron en una iglesia. Yo era el niño bueno de la iglesia, pero yo también tuve una experiencia con el Señor Jesús. Tuve un momento en que por fin oí verdaderamente con oídos abiertos, un corazón abierto, lo que era el evangelio. El Señor me puso bajo convicción, el Espíritu Santo tocó la puerta a mi corazón diciendo: tú necesitas creer. Ser un niño bueno no es suficiente, tú tienes que creer, tú has pecado. Yo dije antes que yo era el niño bueno y todos los demás eran los pecadores, pero luego al ver el evangelio pude ver que yo era un mentiroso, un ladroncito. Imagínense, nadie creería que era un ladrón, porque yo era buen mentiroso en ese tiempo también. Era un mentiroso, un ladrón. Yo deshonraba a mis padres sin que ellos se dieran cuenta. Yo desobedecía, yo era rebelde de corazón, aunque externamente yo me mostraba como niño bueno. Pero un día el Señor vino, dijo: Aarón, tú tienes que creer, tienes que arrepentirte de creer el evangelio. Yo morí en la cruz por ti. Y wow, en ese momento yo me arrepentí, creí. Yo no sabía de todo, pero algo cambió. Algo cambió. Dios me vivificó, puso vida en mí. Y esa vida va poco en poco, a poco creciendo. Voy aprendiendo más y más. Eso ya fue hace tiempo. Sigo siendo joven, pero llevo tiempo en esto. Pero saben que ustedes también pueden tener un testimonio de transformación, el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Tus amigos reconocen algún cambio en ti? Tú dices ahora ser cristiano, pero ¿qué tan diferente eres ahora que antes? ¿Sigues siendo la misma persona con los mismos vicios, los mismos pecados, la misma forma de reaccionar y explotarte con la ira, con groserías y con chistes de doble sentido? ¿Sigues siendo la misma persona siguiendo cosas lujuriosas, o sea, las concupiscencias, malos deseos de la carne? Estás siendo transformado por Él. Otros deberían poder notar esa transformación. En 1 de Timoteo 1:12, Pablo comparte un testimonio. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo siempre compartía su testimonio diciendo: antes yo era así y ahora, Y eso no es para glorificarme a mí, eso es para glorificar a Él. Amén. A Él sea la gloria. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que decimos como cristianos. No mírenme a mí, miren qué tan bueno, tan justo, tan perfecto sea yo. No, miren a Cristo y la obra que Él hace. Amén. Es para su gloria. Un ministerio transcultural, un testimonio de transformación. Número 3, una vida trascendental. Una vida trascendental. Volvamos a Juan 4, versículos 31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Porque ellos habían ido a la ciudad para buscar comida, ¿no? Ellos habían ido a la ciudad para buscar comida y trajeron comida. Yo no sé qué tenían ahí, un mute, un sancocho, un cabrito con papitoria, yo no sé, pero tenían ahí comida, ¿sí? Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Imagínense cómo hubieran reaccionado ustedes. Ahí está Jesucristo. Él se sienta en el pozo porque dice que estaba cansado. Imagínense, el creador del universo está cansado porque también se hizo un ser humano. Tenía un cuerpo humano y ese cuerpo humano se cansa. ¿Amén o no? Entonces ellos fueron a la ciudad para buscar comida. Trajeron comida. Él está hablando ahí con una señora y bueno, no, raro eso, pero bueno. Ya cuando ella se va: bueno, maestro, aquí tenemos su sancochito. Él dice: yo tengo comida que comer que vosotros no sabéis. Y ahí está mirando. No veo ningún plato, ningún utensilio, no veo nada de migajas ahí en la barba. Yo no veo que haya comido. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrían traído a alguien de comer? Uy, alguien nos ganó. Ay, no, somos malos discípulos. Bueno, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. ¿Saben que nos enredamos tanto con los afanes temporales de este mundo que perdemos lo que es eterno? ¿Sí o no? Los discípulos solo estaban pensando en la comida física, no en la comida espiritual. Una pregunta, amigo: ¿vives para sobrevivir simplemente cada día o vives para cumplir la voluntad de Dios y acabar su obra? Decía Cristo: lo más importante para mí no es el almuerzo, aunque Él sí comía bastante. Comía y comía y comía. ¿Saben cuántas veces vemos a Jesús comiendo en la Biblia? Es impresionante. Ese es mi Dios, amén. A Él también le encantaba comer, pero hay momentos en que hay otras cosas más importantes que la comida. Dijo: mi comida principalmente es hacer la obra de mi Padre. En 2 de Timoteo 2, 1 al 4 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros estudiamos este pasaje y unos versículos más después el domingo pasado y el lunes en el campamento de varones. Esfuérzate en la gracia. Pero algo que está resaltando aquí es que enfócate en lo que Dios quiere que hagas con tu vida. No te enredes con cosas que no son eternas, cuando hay una obra eterna que nos ha hecho.
que está por hacerse. En Colosenses 3:1 dice de esta forma: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una vida trascendental. Vive para algo más allá de lo que ves aquí, lo que puedes comer, alimentarte aquí. Vive para algo eterno. Amén. Dios está llamando a todos nosotros, sus hijos, los que han creído en el Evangelio, a que vivamos por Él, a que cumplamos su voluntad, a que acabemos su obra. Amén. Y los que no son hijos de Él, a que entren en esa vida para que también puedan experimentar una vida trascendental, algo más allá de lo temporal. Entonces, un ministerio transcultural, un testimonio de transformación, una vida trascendental, y número 4, una oportunidad temporal. Una oportunidad temporal. Dice en el versículo 35 de nuestro texto: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Ellos estaban tan enfocados en la comida física. Jesús dijo: yo tengo una obra que hacer, una comida que comer que ustedes no saben. Hay una voluntad de Dios que estoy intentando hacer mientras ustedes están enfocados en esto. Y miren, ellos estaban tan enfocados con la comida. ¿Cómo hubiesen sido a ellos entrando por la ciudad con esos samaritanos sucios? Yo creo que ahí los 12 estaban así, entrando en grupo, ¿cierto? No querían dispersarse, no querían perderse entre ellos, porque de pronto los samaritanos los iban a atracar o algo así, porque son malos. Todos los samaritanos son malos. No era así, pero era el concepto de ellos. Y van y compran pan y dicen de pronto: uy, ¿este pan cómo se hizo? ¿Se lavaron las manos? Este pan, uy, no, hay un mugrecito, hay una mosca ahí. No, ahí no, sí. Van tan selectivos y cuando van al mercado no ven a las personas, están viendo más las cosas que venden las personas, y vienen por fin con una comida media agradable, media bien aceptable, y llegan diciendo: bueno, Señor, aquí tome. Y Él les dijo: ¿y las personas? Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Es interesante porque según la geografía de ese sector, y según dicen los comentaristas y los que han viajado por allá, más o menos donde queda esa ciudad y donde está el pozo, hay una brecha muy grande, hay una distancia grande. Entonces ahí donde está Sicar, la ciudad, y ahí donde está el pozo, ahí se hubieran subido los discípulos, y ahí la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ellos están hablando, y mientras se vienen todos, probablemente Jesús está aquí diciendo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están ya blancos para la siega. Dicen que el traje o la ropa en ese sector, en esa cultura, era ¿cómo dicen eso? Una túnica blanca, prácticamente, especialmente para los hombres. Los hombres se vestían de blanco ahí en ese tiempo, y todos eran blancos, y entonces se vienen caminando. Es la temprana tarde, ahí aún está fuerte el sol, y muy probablemente Jesús dice: miren, ahí los campos ya están blancos para la siega. De pronto ya vienen multitudes, cientos y cientos y cientos de hombres y mujeres y niños para escuchar, para conocer personalmente a este Salvador del mundo. Muchos estamos esperando otro momento oportuno para servir a Dios, pero debemos estar involucrados en hacer algo ahora. 3 veces, de 3 formas, Cristo les dice: despiértense, despiértense. Hablar de una siega es hablar de la urgencia, de la oportunidad, de una oportunidad temporal. Yo de niño les compartí con los varones en este fin de semana pasado.
Yo de niño tenía cultivos ahí, mi familia teníamos cultivos, una familia humilde según el estándar allá en ese tiempo especialmente, pero vivíamos de las verduras, de las frutas que teníamos ahí como cultivo, de los granos, y ahí entonces yo aprendí muchas cosas. Mi papá me enseñó cómo manejar un asadón y también cómo podar, cómo preparar primero la tierra y abonar todo y cuidar todo para luego cultivar, para luego cegar la cosecha. Pero una cosa que cuando yo veo esto, tengo muy por cierto, es que hay una ventana muy corta, un espacio muy corto para recoger algo cuando ya está listo. Porque si uno espera una semana después, se pierde. Eso se habla de una oportunidad temporal. Si estamos sentados y dormidos ignorando el tiempo de la cosecha se pierde. Hay muchas personas que se pierden día tras día, tras día, tras día, mientras los cristianos que tenemos el evangelio que necesita el mundo, el evangelio que de pronto creerían, según dice la palabra, pero no hay nadie que les predique. No hay nadie quien les predique. En Juan 3:16 ya lo leímos, pero hasta el 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cada persona en este mundo, sea que haya escuchado o que no haya escuchado el evangelio, nace condenado. Una persona condenada, ¿qué es? Imagínense cuando ustedes andan por el centro, es que hay una marca en el frente de cada persona o en sus camisetas diciendo ya condenado. Ya condenado. Naturalmente nosotros deberíamos despertarnos porque naturalmente el mundo es condenado. Jesús no vino para condenar porque ya están condenados. Nosotros no vamos para condenar porque ya están condenados. Aquí vamos para compartirles cómo escaparse de la condenación. Amén. Es una oportunidad temporal. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un texto más para este punto dice en Apocalipsis 20, desde el versículo 10 en adelante: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de todo, miles de millones de personas alrededor del mundo, de cada generación, de cada pueblo, de cada nación, cada estrato socioeconómico, serán juzgados. Hay muchos libros que cuentan todos los pecados que han hecho, cada uno está grabado ahí, serán juzgados por esas cosas, pero principalmente hay un libro que es el libro de la vida. Y los que no están inscritos en ese libro de la vida van al mismo tormento donde va el mismo diablo. No fue diseñado para ellos, pero ahí van porque no creyeron en Cristo. Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ellos. Alguien tiene que pagar su penalidad del pecado. Cristo ya la pagó, pero ellos no aceptaron a Él como su Señor y Salvador. Ellos no respondieron. La Biblia dice en Romanos 1 y 2 que están sin excusa. Hasta los pueblos que no han escuchado, porque hay un testimonio en la creación, hay un testimonio en la conciencia. Y si alguien responde a ese testimonio, no hay excusa, porque Dios envía milagrosamente a alguien para que les testifique. Así es en todos los casos. Pero ¿qué de nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros en el trabajo, en el colegio, la universidad?
¿Qué de las otras personas que montan el Metrolínea ahí al lado de nosotros? ¿Qué de las personas que nos cortan el paso en el trancón de las 9 de la mañana, de las 7 de la mañana? ¿Qué de las personas que te dicen mal, te hablan mal? ¿Han visto una diferencia en ti? ¿Han escuchado que hay esperanza en el Evangelio? Deberíamos vivir, hermanos, con esa perspectiva de que ya están blancos los campos para la siega, para la cosecha. Y es una oportunidad temporal, porque si no hacemos nada, se van a perder. Se van a perder. ¿Qué hacemos, hermanos? En último lugar, vemos un equipo de trabajo. Vemos un equipo de trabajo. En Juan 4, 36 al 38 dice: y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. No estamos solos en el ministerio del Evangelio. Amén. No estamos solos. De hecho, requiere de un equipo grande. La iglesia es un equipo grande, es un cuerpo grande y tenemos diferentes miembros y todos estamos contribuyendo según el don que Dios nos ha dado para el bien del cuerpo, pero también para hacer la voluntad de la cabeza. Eso es Cristo. Algunos creerán que su parte no es tan necesaria, pero al contrario, todos tenemos una función importantísima. El galardón, dice aquí, es igual para el que ciega como el que siembra. Lo importante es que seamos fieles en hacer nuestra parte. Amén. Seamos fieles en hacer nuestra parte. Trabajemos en equipo, unidos para la gloria de Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a leer un texto aquí. Dice en Tercera de Juan, versículos 5 al 8. Es un solo capítulo a ese libro. Tercera de Juan 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Era un apoyo misionero que daban a los que iban en los campos más allá, los rincones más extremos del campo del mundo, para predicar el Evangelio, para cosechar los campos blancos. Y dice: fielmente te conduces cuando apoyes a esas personas. Aquí como iglesia no hemos apoyado a muchos misioneros, pero la idea es que eventualmente lo hagamos. Me gustaría, yo quisiera que no solo enviáramos a misioneros y apoyáramos fielmente con nuestras finanzas, una ofrenda como hacían en ese entonces, sino también enviar a nuestros hijos, si Dios permite. Enviar a los hombres fieles y mujeres fieles aquí de nuestra congregación para que presten ese trabajo al Señor. Si el Señor levanta a personas, bueno, gloria a Dios sea por eso. Amén. Pero todos deberíamos hacer nuestra parte. Hay algunos que dicen: no, pues yo apoyo a la iglesia, entonces que la iglesia se encargue, que el pastor se encargue de evangelizar, de discipular, de servir a los necesitados, a los pobres, visitar a los que están en la clínica o en esta. Está bien. Pero no solo es para el pastor o el equipo pastoral. Hagamos parte todos nosotros. Amén. Es un gran equipo de trabajo. Eso es lo que estaba enseñando Cristo a sus discípulos. Romanos 12, les animo a que lean ese capítulo entero. Dado el conocimiento del Evangelio y haber nacido en el Evangelio, ahora hay que rendir nuestros cuerpos. Hay que presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Hay que aprender a vivir en armonía con los hermanos. Hay que aprender a llorar con los que lloran, a gozarnos con los que se gozan, a amar sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, como dice ahí, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con diligencia, gozosos en esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando hospitalidad. Todo ese capítulo tiene hermosos consejos. Pero resalta un solo principio: eso requiere un trabajo de equipo. Amén. Somos un equipo de trabajo, hermanos. Hemos visto varios principios aquí. Hemos visto que Jesús ministraba con ministerio transcultural. Deberíamos también romper esas
barreras culturales, socioeconómicos para poder alcanzar a las personas diferentes. Ahí vemos un testimonio de transformación. Esa mujer samaritana no era la misma mujer que antes de Cristo, porque todo el mundo se dio cuenta, hubo un cambio en ella. Vimos una vida trascendental, que el Señor invita a los discípulos a que participen de algo eterno. Vimos una oportunidad temporal, algo pasajero. Tenemos que alcanzar a las personas antes de que se mueran, que tengan por lo menos una oportunidad para escuchar. Y un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que requiere la ayuda de todos, no de uno o dos. Amén. Hagamos todos nuestra parte. Amén. Cristo es el Salvador del mundo. Si lo creemos de verdad, si realmente hay una convicción en nosotros, vivamos de acuerdo a eso. Amén. De pronto tú estás aquí hoy y tú eres como esa mujer samaritana, tan enredado con cosas, esos vicios, pecados. De pronto te han desechado en la familia o en la sociedad. De pronto nadie te entiende y tú te sientes menospreciado. O de pronto tú eres como otras personas en la ciudad que de pronto llevan una vida normal, pero aún no tenían gozo, no tenían un propósito, no habían conocido al significado de la vida, a su propósito. Seas de un grupo o del otro, Jesús es el Salvador que necesitas. Jesús es el Salvador que necesitas. Amigo, todos hemos pecado y no hay nada que tú puedas hacer para limpiarte a ti mismo. Porque con un solo pecado te condenas. Con un solo pecado estás sucio y no puedes entrar ante la presencia de Dios. Dios no simplemente puede perdonar un pecado porque eres básicamente una buena persona. No, ese pecado tiene que ser juzgado. Dios es un juez justo. Alguien tiene que pagar la penalidad del pecado. O serías tú, o puedes mirar a Cristo porque Él ya lo hizo. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Esa segunda muerte que vimos en Apocalipsis, de eso se está refiriendo, una separación de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos opciones: o tú pagas tu deuda o Cristo la paga y acepta su sacrificio como tuyo. Mira a Cristo, arrepiéntete, cree en Él. Si aún nunca has nacido de nuevo, hoy es el día que de pronto Dios te está llamando. Ahí el Espíritu Santo te está diciendo, sí, eso es lo que necesitas. Eso es lo que has estado buscando. O has estado huyendo de mí todo este tiempo. Ahora cree, entrega tu vida y ahora vive para algo más allá de tu vida aquí. Tú puedes tener una vida transformada. Tú puedes tener victoria sobre los vicios del mundo. Tú puedes tener una vida totalmente cambiada. Tú puedes tener un propósito eterno. Tú puedes tener gozo perpetuo que no depende de las circunstancias. Cree y síguele a Jesús. Amén. Si es usted, vamos a orar y mientras esté orando yo, clame a Él. Hable con Él. Entrégale su vida. Cristiano, hagamos algo para los campos blancos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias porque tú eres tan bueno. Nos amaste aún como pecadores. Y no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, tu gracia, tu amor, somos salvos. Señor, gracias porque tú me miraste aún como un niño fariseo y aún así me ofreciste este perdón. Aún así me pudiste perdonar y transformar y me sigues transformando. Señor, gracias por usar mi vida. Espero que tú recibas toda la gloria y la honra. Levanta más obreros, personas dispuestas a salir a los campos que están ya blancos para la siega. Señor, que nos levantemos, que nos pongamos en la brecha, que hagamos algo, que nos despertemos para servirte a ti, que vivamos más que por lo temporal, que vivamos haciendo tu voluntad, Señor Dios. En tu nombre te lo pido. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA.
Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.